Oremos, ¿sí? Gracias, Señor, por que tú a través de tu Santo Espíritu pones el querer y también, Señor, tú pones el hacer por tu buena voluntad, esa buena voluntad que tienes con todos nosotros, Señor. Muchas gracias. Por favor, Señor, alimentanos de tu palabra. Lo necesitamos, Señor, para dar vigor, Señor, a nuestras almas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y danos la gracia que necesitamos. Que tu nombre sea alabado, Señor, y que seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace algunas semanas había notado que mis sobrinitos estaban pegados a la tele viendo una serie. Me llamó la atención porque no era una serie animada de dibujos. Entonces quise ver cuál era el contenido de esta serie, ¿no? Si tenía algún contenido que pueda ser explícito. Ustedes saben que los niños a veces violan las normas de seguridad y se habían entrado tal vez a otra cuenta y puedan estar expuestos a contenido violento o incluso sexual. Entonces me quedé a ver con ellos un poco de la serie que estaban viendo. Y bueno, esta serie, como muchas otras para niños, tenía los personajes muy marcados, ¿no? El típico villano con sus secuaces, un villano al que lo caracterizan, no sé, a veces de forma un poco chistosa, ¿no? Las cejas juntas, un poco gruesas, como Gargamel tal vez, ¿no? Claro, no era esa serie, ¿no? Ese es en dibujitos, pero tienen esta intención de mostrarle al niño que ellos son los malos, y eso es algo muy notorio, ¿no? Sus secuaces igual son algo monstruosos y feos, ¿no? A pesar de ser hombres, ¿no? Y los personajes, bueno, eran unos niños, pero sin padres. No entiendo por qué. Claro, yo no había visto la serie desde el comienzo y no sabía por qué ellos estaban sin padres. No sé por qué en muchas series o películas los niños están solos, ahí viviendo todas esas aventuras. Pero bueno, ellos estaban solos en esta serie. Entonces, obviamente, me fui involucrando, ¿no? Porque estaba ahí echado con ellos y uno de mis sobrinitos me explicaba cuáles eran los dramas que tenían y que por qué el malo era así y qué habían hecho y dónde estaban los papás, cosas que, muchos detalles que no recuerdo ahora, pero él me iba contando más o menos parte de la historia para que yo pueda estar al tanto y siga acompañándolos. Y obviamente muchas de las trampas que estos malos ponían eran muy obvias para el televidente. No sé si los niños se den cuenta de eso, pero eran muy obvias. Y estos niños que eran los buenos, los que siempre lograban salirse, por así decirlo, de las trampas de estos villanos, caían pues en las trampas, ¿no? Es lo obvio, ellos caían, si no, no hubiera drama en toda la serie. Pero bueno, ya estaban finalizando la serie y en el último capítulo yo ya estaba involucradísimo, obviamente, ¿no? Y el villano ya estaba por lograr su cometido, ¿no? Había logrado esparcir un veneno por toda esa isla y todos iban a morir en pocos minutos. Entonces, obviamente yo estaba muy triste. Y cuando ya logran desatar el veneno y él empezaba a reírse con esas carcajadas muy típicas de los malvados, yo les digo, ¿ahora qué van a hacer? Están fritos, ¿cómo van a salir de esto? Y mi sobrinito empieza a reírse de mí y me dice, siempre se salvan. Obvio, siempre se salvan, pero no, yo ya estaba involucrado con el tema, yo estaba sufriendo por aquellos niños. Pero me puse a pensar en ese pensamiento, si siempre se salvan. No me imagino una serie que sea para niños en los que mueran los personajes buenos, ¿verdad? Sería muy triste, no sé, quedarían marcadísimos los niños si vieran algo así. Entonces, me quedé reflexionando en esa frase, ¿no? Siempre se salvan. Y él se lo tomó en poco. Yo estaba consternado porque no sabía cómo se iban a salvar, pero él estaba confiado, porque ya había visto en muchas otras ocasiones que aquellos niños de esa serie se habían salvado y lo tomaba como algo cotidiano, como algo normal.
Pero en la vida es así. Así tan fácilmente aparece una persona con un antídoto y de repente todos se salvan. En la vida es así, que el personaje que es el villano suele estar caracterizado de tal manera que nosotros muy fácilmente reconocemos quién es el villano. No. Ni siquiera vemos las trampas que tenemos adelante de nosotros. A veces simplemente caemos. Claro que en muchas ocasiones sí, se trata de nuestra testarudez y vemos el peligro acercarse y nosotros no hacemos nada, ¿no? Por un descuido. Pero la vida no suele ser así. Los antídotos no suelen aparecer mágicamente para salvar las situaciones en las que nosotros nos vemos inmersos y que provocan una problemática en nuestra vida. No siempre podemos decir tan confiadamente como mi sobrinito, me voy a salvar y todo va a estar bien. Pero ese concepto lo tenía yo, era mi reflexión propia. La vida es dura. ¿Qué podría decirle a mi sobrino? No, las cosas no son así. ¿Y arruinarle la infancia? Pero aún así, aunque no haya arruinado la infancia de mi sobrino diciéndole que la vida no es así, sí hay muchos otros pequeños que están sufriendo la dureza de la caída del pecado, sin que ellos tengan el concepto de que la vida es dura. Niños a los cuales no necesitan que un tío intente ponerlos en tierra y les diga, la vida es más dura que la serie que estás viendo. Niños que empiezan a sufrir, ¿no? Y aún los adultos. Creo que el sufrimiento no tiene edad para nosotros. Y si bien hay casos en los que el Señor muestra su misericordia y algunas enfermedades son sanadas o muchas veces nos ayuda a salir de situaciones en las que nosotros mismos nos hemos involucrado, entendemos que no siempre es así, ¿no? Gracias a Dios por la misericordia que ha tenido de sanar a algunos hermanos aquí. Qué bueno que es Dios. Pero también, sin dejar de ser bueno, el Señor en su voluntad ha permitido que muchos otros fallezcan y que muchos otros no hayan sido sanados. Y no ha dejado de ser bueno. Y no ha dejado de ser misericordioso. El Señor no se complace en la muerte de nadie. Y el Señor le otorga mucho valor a la muerte de sus santos. ¿Qué podemos tener como consuelo? ¿Qué es aquello que nos puede ayudar en esta vida que es tan dura y que no es como las series de dibujos animados o series con personajes reales? ¿Qué podríamos hacer con esta vida que no es como en la tele, donde todas las cosas se resuelven muy fácilmente? Pues bien, si bien toda la dirección que Dios da a sus hijos respecto a su providencia, aquello que el Señor ha determinado que cada uno de nosotros pueda hacer, cumplir y vivir aquí, está dirigida por Él, tanto en la adversidad, tanto en la dificultad, como cuando nosotros experimentamos tiempos de prosperidad. Cada una de las cosas que el Señor permite en nuestras vidas son usadas por Él a través de su Espíritu Santo para conducirnos a una comunión más estrecha con Cristo y a un progreso en nuestra santidad. Pero en este caso no me estoy refiriendo ya a aquellos sucesos que son excepcionales, como los milagros, sino voy a referirme a aquellas ayudas que el Señor nos da, que son medios por los cuales nos otorga fortaleza, nos otorga sanidad, nos otorga gracia, pero que son mucho más sencillos, mucho más simples, mucho más cotidianos, pero que al final de cuentas nosotros solemos descuidarlos igual. Me refiero a los medios de gracia que son su santa palabra, los sacramentos, que son sus ordenanzas, y voy a añadir, aunque
de manera subjetiva la oración. Todos estos elementos son instrumentos que el Señor usa, que si bien secundariamente pueden bendecir al resto de las personas, son efectivos en nosotros, en sus hijos. La palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, no son efectivos para aquellas personas que no son sus hijas. Los bendicen, les pueden dar consejo y llenar de sabiduría, pero no son efectivos de tal manera como lo son con nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Estos son de carácter continuo, regular, no excepcionales, como les decía, porque a veces nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra fe cuando vemos que el Señor obra un milagro, ya sea en nosotros o en alguno que es cercano, de lo cual nosotros no tenemos control para nada, sino que estos medios de gracia, que son la palabra, los sacramentos y la oración, son continuos, son de carácter regular, de lo cual si nosotros nos descuidamos, lo único que provocamos para nosotros es pobreza espiritual. Y tienen un carácter oficial. Esto significa que Dios lo ha previsto así en su palabra para que la iglesia sea administradora de estos medios. La iglesia como tal, hermanos, no es un medio de gracia. Porque nosotros no tenemos nada, ¿no? Es Dios, es el que provee, es quien provee esta gracia. La iglesia simplemente se hace administradora de ella, de estos medios. Y en cuanto estos estén administrados correctamente, según la palabra de Dios, es entonces que el Señor va a poder usarlos legítimamente, a través de su Espíritu Santo. Y esta administración se hace a través del liderazgo de la iglesia, a través de sus presbíteros y quienes sirven en ella. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios como medio de gracia nos sirve para que nosotros podamos ser enseñados, para que nosotros podamos ser redarguidos, esto es, confrontados, para que podamos ser corregidos y para que podamos ser instruidos. Pero bueno, se supone que esto lo sabemos todos, ¿verdad? Pero si es así, si es que nosotros realmente lo sabemos, ¿a qué se debe ese descuido en la lectura de la palabra? Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han terminado ya la lectura de la Biblia completa? No respondan, no es necesario que levanten la manito. No. No es extraño conocer hermanos que, a pesar de los años que llevan, no han terminado la Biblia completa. No son así contaditos los hermanos que no la han leído. Es todo lo contrario, más bien son contaditos los hermanos que la han leído completa. Entonces, de repente tenemos las instrucciones de la Biblia que nos dice que en ellas tenemos las palabras de Jesús, las palabras que son vida. Y sin embargo nosotros, a pesar de que podemos asentir y estar de acuerdo y decir, sí, claro que sí, ahí están las palabras de nuestro Dios, no las leemos. Y puedes tener 1000 excusas, pero al final existe esta incoherencia en que nosotros, a pesar de llamarnos cristianos y decir que creemos en Dios, hemos descuidado la lectura de la Biblia. Y aún quienes tal vez tengan la disciplina de leerla, tal vez solo llegan hasta ese punto y ya no la reflexionan, tal vez.
¿No han conocido a esas personas de que a pesar de no ser cristianas ya han leído toda la Biblia? Y suelen decirlo con cierta jactancia, ¿verdad? Pero yo ya he leído todo. Sí, pero ¿algo de provecho le has sacado? Entonces, bien, si aún así tú logras decir, sí, yo he leído toda la Biblia, bueno, ¿cuál es el provecho que has sacado de ella? Qué bueno que la hayas leído, pero ¿la recuerdas? ¿La obedeces? Nosotros en la palabra de Dios tenemos tanto la ley como el Evangelio. Ahora, hermanos, no se confundan, no estoy hablando de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay ley en el Antiguo Testamento y hay ley en el Nuevo Testamento. Y tenemos Evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Extrañamente, por el alejamiento de las iglesias evangélicas que se han ido apartando de la palabra de Dios, han logrado hacer esta división entre Antiguo y Nuevo Testamento, cuando en realidad existe una continuidad a lo que nosotros le llamamos el pacto. Entonces estas personas enseñan como si no hubiera habido gracia en el Antiguo Testamento. ¿Hay alguna persona en el Antiguo Testamento que se haya salvado por algo fuera de la gracia? Para nada. No es que la salvación antes era por obras y que ahora como estamos, dicen ellos, en el tiempo de la gracia, para nosotros es por gracia. No, la salvación siempre ha sido por gracia. Entonces no me estoy refiriendo al decir la ley y el Evangelio a decir el Antiguo y el Nuevo Testamento, no. Me refiero a la ley como todo aquello del contenido bíblico que se refiere a la voluntad revelada de Dios para nosotros, ya sea en forma de mandato o en forma de provisión, o en forma de prohibición, perdón. El Señor está expresando su voluntad para nosotros en su ley. ¿Qué es lo que le agrada y qué es aquello que le desagrada? De lo cual nosotros tenemos mucho provecho en la lectura del Antiguo Testamento. No lo relegamos como diciendo, no, eso le corresponde al pueblo de Israel y no a nosotros ya no somos. Todos los principios de aquello que el Señor manifiesta como que le agrada y como que quiere para nosotros están allí. Y nosotros también podemos ver su carácter y aquellas cosas que le desagradan también allí. Ciertamente van a haber algunas dificultades de cómo se aplican ciertas leyes a nuestros tiempos. Pero esas cosas pueden ser resueltas con meditación y con estudio. Pero en general no podríamos nosotros albergarnos en esa idea, no, qué difícil es la Biblia, no puedo entenderla, no la entiendo, y evadir nuestra responsabilidad de que sí debemos cumplirla. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice que quien le ama guarda sus mandamientos. La ley para nosotros nos puede servir de tres maneras. La primera es que restringe el pecado y promueve la justicia. Nos está diciendo que está mal y también nos promueve a hacer el bien, lo que es la justicia. También para nosotros es una gran bendición de que la ley nos sirve para traernos a la convicción de nuestro pecado. Al nosotros poder leer las palabras de Dios y entender qué es lo que le desagrada y qué es lo que agrada, podemos nosotros vernos reflejadas en ella como en un espejo y entender que estamos mal. Y mostrarnos cuán incapaces somos de cumplir la justicia de Dios. Y seguido con ese uso de la ley, al nosotros vernos tan incapaces de cumplir la justicia que el Señor demanda, es ahí donde esta ley, como si fuera una madre cuidando a un niño, o una cuidadora, porque la Biblia, Pablo la llama como ayo, ¿no? Este ayo nos ha traído a que nosotros podamos, después de reconocer nuestra incapacidad, podamos ver al Señor. Porque si nosotros somos injustos, si nosotros somos aquellos que hemos violado la ley, viene aquel que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, el cual ha cumplido la ley. Y nuestros ojos, después de apuntar a nuestra propia indignidad, se elevan a Él, pidiendo misericordia. ¿Cómo no va a servir la ley para que el pecador sea corregido
de tal manera que al mostrarle su necesidad de un Salvador, éste pueda mirar a Cristo. Aún en el evangelismo, la ley es usada muy poderosamente. Sin embargo, en el evangelismo moderno, lo que las personas han hecho es más como si esto del evangelio fuera un producto que hay que venderlo. Entonces, solo les muestran los beneficios y que vas a tener paz y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a sanar. Entonces, ¿quién no quiere estar con Dios si le ofrecen todas esas cosas buenas? ¿No? Pero la ley de Dios puede ser usada de esa manera también, para mostrarle a la persona que ha faltado a la ley y que está condenada. Un tercer uso de la ley es que es la regla para que nosotros como creyentes vivamos, entendiendo el carácter de Dios, conociéndole. Hermanos, la Biblia no solo se trata de un compendio de reglas de qué no hacer y qué no hacer. Es Dios presentándose a nosotros. Y la palabra de Dios también contiene el Evangelio, que es todo lo que hay, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, correspondiente a la obra de reconciliación, y que proclama el amor de Dios en Cristo Jesús, que nos busca y que nos redime, que nos compra. ¿Cómo no va a haber Evangelio en el Antiguo Testamento si Cristo ya estaba figurado en ese corderito que estaba muriendo inocentemente? Cuando los dinteles de las puertas eran pintados con sangre, representando para nosotros que la muerte ya no pasaría por nosotros. Todas las figuras que hay en el Antiguo Testamento figuran el Evangelio de Cristo y figuran a Cristo mismo y su obra salvadora. Y nosotros tenemos el Evangelio en la palabra de Dios. Hermano, cuando estés en problemas, cuando tengas la necesidad, debes ir a la palabra de Dios. Está bien que tengas amistades y que en ellas puedas hallar algo de consuelo y busques también consejo. Pero nosotros deberíamos ir primeramente a la palabra de Dios, antes que a las personas. No porque necesariamente no podamos fiarnos de ella o de sus capacidades, sino porque las personas, nosotros cometemos los errores como la Biblia no lo hace. La palabra de Dios no comete errores y es suficiente para nosotros. Entonces, ¿por qué no pruebas esto? De que antes de ir y acudir a cualquier persona, aún inclusive a los presbíteros o al pastor, tú vas y buscas la solución en la Biblia. No puedes hacerte dependiente de los hombres. Tú dependes de Dios, nosotros dependemos de Dios. Y la iglesia debería lograr tal madurez de que cuando un hermano está en conflictos, el hermano mismo debería empujarse a buscar la ayuda de Dios mismo, que está en su palabra. Y no tanto así de quererse agarrar de los hermanos. ¿Cuántos casos hay de aquellas personas que en vez de haberse hecho dependientes de Dios, se hacen dependientes de los hombres o de sus líderes, y cuando estas personas no pueden estar ahí, se amargan con la iglesia y bueno, dicen, nadie me ha ayudado, nadie ha estado allí, nadie me ha consolado? ¿Conocen casos de ese estilo? Que Dios le dé la gracia a su iglesia de madurar y que entienda que cada cristiano es responsable de su vida y su bienestar espiritual. Si bien el Señor ha determinado personas que prediquen, personas que lideren, que sirvan, tú eres responsable de tu bienestar espiritual. Y no va a ser culpa de otra persona. Qué buenas son esas personas que se acercan a nosotros y con alguna palabra nos consuelan o con su compañía. Pero esas personas no pueden reemplazar a Cristo. Esas personas no pueden dentro nuestro sanar las heridas que tenemos y resolver las dificultades que tenemos.
debemos escuchar la palabra de Dios con diligencia. Hermano, por favor, cuando sientas esa apatía, como si estuvieras empachado de las cosas del Señor, ten cuidado, que una alarma suene dentro tuyo cuando ya no quieras escuchar la voz de Dios, cuando te cueste venir. Debemos recibir las palabras de Dios con fe, con amor, debemos guardarlas en nuestros corazones y practicarlas en nuestras vidas. Voy a leerles un texto antiquísimo, ya, de los años 1600, de cómo la Iglesia Reformada intentaba promover que las personas vengan al culto con un corazón dispuesto. Entonces elaboraron este documento en los que pretendían dar estas pautas para que el cristiano tenga una disposición a su palabra. Escuchen lo que dice. Cuando la congregación se va a reunir para la adoración pública, todo el pueblo, habiendo preparado previamente sus corazones, pausa, les pregunto, ¿han preparado sus corazones para venir aquí? Debe venir y unirse para esto, sin ausentarse de las ordenanzas públicas por causa de negligencia o por pretensión de mantener reuniones privadas. Que todos entren a la reunión no irreverentemente, sino que de una manera solemne y apropiada, tomando sus asientos o lugares sin adoración, sin hacer reverencia hacia uno u otro lugar. ¿Tienen sus lugarcitos escogidos aquí? No está mal, con tal de que no adoren su asientito, ¿no ve? Hallándose la congregación reunida, el ministro, después de un llamamiento solemne para la adoración del gran nombre de Dios, debe comenzar en oración, reconociendo con toda reverencia y humildad la incomprensible grandeza y majestad del Señor en cuya presencia se presentan en ese momento de manera especial, y también su propia vileza e indignidad para acercarse a Él junto con su absoluta incapacidad para cumplir con obra tan grande, y suplicando humildemente al Señor por perdón, ayuda y aceptación. Habiendo comenzado la adoración pública, la gente tiene que centrar su atención en la adoración, absteniéndose de leer cualquier cosa, excepto lo que el ministro esté leyendo o citando. Esto es la palabra de Dios, ¿no? Y absteniéndose de todo susurro en privado. Ya les escucho desde aquí. Pláticas, saludos o de hacer reverencia a cualquier persona presente o que entre, así como también abstenerse de miradas maleducadas, dormirse y otros comportamientos indecentes que puedan interrumpir al ministro o a la gente y molestar a otros en la adoración del Señor. Esto es del año 1600 y había gente que se dormía. No hemos cambiado mucho, ¿verdad? Si cualquiera por necesidad no puede estar presente desde el principio, este no debe, cuando entra a la reunión, dedicarse a sus devociones privadas, sino con reverencia sosegarse para unirse al resto de la congregación en la ordenanza de Dios que se está llevando a cabo en este momento. Que el Señor nos ayude a preparar nuestro corazón para venir a escuchar su palabra, sin esa apatía que a veces nos caracteriza, ¿no? A todos en algún momento nos da pesadez, ¿no? El tráfico, venir, llegar, alistarse, ¿no? Cosas que de momento parecen inconclusas antes de salir, entonces uno sale con prisa. Todas esas cosas se entienden, pero no deberían evitarnos de preparar nuestro corazón para recibir el alimento que proviene de Él. Todos esos afanes deberían ser quitados de lado, como nuestro pastor nos los enseña cuando nosotros tomamos la cena del Señor, que todo aquello se salga para que no le quite espacio a Cristo, que es el centro de nuestra atención. Y lo siguiente, los sacramentos. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo en la cual, mediante signos perceptibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados a los creyentes.
son elementos que significan cosas, que nos señalan algo, que representan algo. Pero no simplemente son representaciones de algo, son sellos. Un sello es aquello que certifica algo, le da crédito, que nos asegura su veracidad, así como un papel en un diploma, no sé, en cualquier cargo. Tiene un sello, ¿verdad? Incluso algunos sellos son de alto relieve o de bajo relieve. Un sello acredita ese papel. Significa que es legítimo. Entonces los sacramentos significan cosas para nosotros, las representan, nos las señalan, como un cartel en la calle nos señala una dirección. Estos signos significan algo para nosotros, pero también son un sello, algo que acredita la veracidad de lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son estos sacramentos en nuestra iglesia? Y en cualquier iglesia que se ajusta a la Biblia. Son solamente dos, el bautismo y la cena del Señor. ¿Cómo puede ser el bautismo y la cena del Señor un medio de gracia para nosotros? ¿Cómo a través de esto nosotros podemos ser fortalecidos en nuestra fe, recibir consuelo, si son simplemente cosas que se representan? Pues bien, ahí está el error. A veces no logramos comprender lo que esto es o lo que esto ha sido en el caso del bautismo. No sé cuál ha sido la situación en la que tú te has bautizado. Muy probable que haya sido en otra iglesia. La forma, en este caso, no hace la gran diferencia si ha sido por inmersión total o por rociamiento de agua. Eso es solo un aspecto de forma. Pero cuál haya sido la manera o la iglesia en la que te hayas bautizado, no sé si haya significado para ti lo que realmente significa. Y por ende, tal vez estás desplazando su significado o teniéndolo en poco. Bueno, ya pasó, sí, fue hace 10 años, fue hace 15 o fue hace poco. Lo que ha ocurrido con nosotros cuando hemos sido bautizados no simplemente ha sido un acto de fe pública en el que la iglesia nos ha reconocido como, bueno, él es también mi hermano. Hemos sido inmersos en el cuerpo de Cristo. No solo en la iglesia visible como tal y que nosotros podamos reconocernos como hermanos, sino que hemos sido injertados en su propio cuerpo espiritualmente. El bautismo para nosotros ha significado que estamos unidos con Él, identificados con su muerte, con su resurrección también. Significa que hemos sido regenerados. Es una muestra del Evangelio para nosotros, que hemos sido levantados de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, que nuestros pecados han sido perdonados. De la misma manera que el agua limpia el cuerpo, se ha representado nuestra limpieza espiritual. Y también para nosotros debió haber significado que tenemos un deber a una obediencia nueva a Dios. Que Dios es Dios en nuestra vida y ya no nosotros. Que quien está sentado en el trono es Él y no nosotros, no nuestro ego, no nuestra inteligencia, no nuestros sentimientos. ¿Recuerdas ese momento de tu bautismo? ¿Crees que ha sido un evento que simplemente ha pasado en el tiempo y bueno, ya significó muchas cosas muy lindas y que ahora no tienen repercusión en tu vida espiritual? La gracia de Dios ha sido derramada en ti ese día. No ha sido solo un ritual, algo de hombres. Y no solo ha tenido una eficacia temporal en ese momento, porque la realidad que ha representado de esa limpieza espiritual sigue permanente en tu vida estos días. No tengas en poco el bautismo que has tenido, aunque tal vez haya sido hace mucho o hace poco. Porque la realidad que ha representado el bautismo todavía la estás viviendo. Eres limpio todavía por la sangre de Cristo.
El bautismo ni siquiera tenía que ver con cuál era tu fe en ese momento o la calidad de ella, si era grande o pequeña, porque muchas personas suelen tener esa, no sé, hay personas que se bautizan muchas veces, ¿no? Y dicen, bueno, es que yo no estaba muy consciente, o no sé, no creía tanto, pero lo he hecho. ¿Sabes? Lo que ha hecho efectivo tu bautismo no es si tu fe era grande o si era chica. La gracia que se ha derramado sobre ti ese día es un asunto de Dios. Dios la ha hecho efectiva. Ni siquiera tiene que ver con la fe del ministro que en ese momento derramaba agua sobre ti o te sumergía. No tiene que ver con si él estaba fortalecido espiritualmente o si tal vez estaba en pecado. Tiene que ver con que Dios la hace efectiva por su poder a través del Espíritu Santo. Entonces ya no es necesario hacerlo muchas veces. No va a ser una más eficaz que la otra, porque tú te sientes más preparado. No se trata de ti, se trata de la obra de Dios. De nuevo, no es necesario que lo hagas de nuevo, porque la efectividad ha estado en Él. Él la ha hecho efectiva. Respecto a la cena del Señor, este caso ha sido muy discutido en la iglesia, porque no tanto en el aspecto de qué es lo que representa, eso creo que lo sabemos muy bien y gracias a Dios es explicado en esta iglesia cada vez que la tomamos, ¿no? Representa para nosotros la muerte del Señor. Eso está en 1 Corintios 11:26. Lo leeremos, por favor. Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la cena del Señor tenemos representada su muerte sacrificial por nosotros. El partimiento del pan representan para nosotros su cuerpo siendo desgarrado por nosotros. Todo el bienestar, hermanos, que nosotros podemos tener ahora ha sido pagado por su sufrimiento. Toda la paz que podemos experimentar ahora ha sido pagada por Él. Él ha llevado todo el peso que nos correspondía a nosotros. Simboliza también para nosotros la participación que tenemos con Él. Nosotros también somos juntamente crucificados con Él. No sé si estáis muy consciente de todas las cosas que implican el tomar la cena del Señor. Espero que para ti no se haya hecho algo rutinario y bueno, la cena del Señor cada domingo. Porque no es algo de tener en poco. Y no solo tenemos representada la muerte del Señor, sino esta idea incluye de que a través de su muerte se nos está dando vida espiritual. De la misma manera que el cuerpo nuestro se alimenta de agua y de pan, de los alimentos que dan vigor a nuestro cuerpo, el Señor está sosteniendo nuestras almas cada vez que participamos con Él de su mesa. Hermanos, no es simplemente un memorial de Él. No es simplemente un memorial. Bueno, recordemos, hermanos, a nuestro Señor, entonces tomemos los elementos. No, está siendo alimentado, está recibiendo gracia, está siendo fortalecido. Se te está comunicando su vida. Ahora, obviamente, les hablé de estas discusiones acerca del Señor. Ha habido este extremo en el que pensar que el elemento como tal, como si este fuera algo mágico, ¿verdad? ¿No? Entonces se le ha dado cierta adoración, la manera del ritual y cómo se guardan los elementos o cómo el sacerdote levanta la hostia y todo este ritual, ¿no? Ese es un extremo, obviamente, ¿no? El pensar que el elemento como tal tiene algo mágico.
Pero en el otro extremo, que es el que nosotros podemos estar, es en el de pensar que esto simplemente es un recordatorio y que no hay nada espiritual en esto. Ese sería en el extremo en el que muchos de nosotros caeríamos, tal vez huyendo del concepto católico o incluso del concepto luterano. Pero si nosotros nos vamos al extremo en el que pensamos que esto simplemente es un ritual que debemos cumplir y nosotros ignoramos la realidad espiritual de que estamos teniendo comunión con Cristo mismo de manera espiritual y que somos fortalecidos a través de este medio de gracia, ¿de qué nos sirve? Y no solo estamos teniendo comunión con Cristo mismo de manera espiritual, sino que estamos teniendo comunión unos con otros. Estamos aquí los que hemos sido redimidos por Él. Podemos tener muchas diferencias entre nosotros, ¿verdad? Pero nos une el Señor. Tú y yo hemos sido rescatados. Tal vez no pasemos tanto tiempo como deberíamos como hermanos, pero nos reconocemos. El Señor te ha salvado a ti, también lo ha hecho conmigo. Y tenemos esto en común. Hermanos, ¿qué puede ser más íntimo que comer con alguien? Somos hermanos. Entonces, por favor, no ignoremos que existe una realidad espiritual. Que nosotros estamos siendo alimentados de Él. Él se ha presentado a nosotros como el pan de vida, ¿verdad? Y esa es nuestra fe, que al participar, si bien los elementos no tienen nada mágico, son más que un recordatorio. Porque para eso nos pondríamos un letrero, ¿verdad? Recuerden al Señor. Y ya, bueno, si se trata solo de hacer memoria, nos pongamos un letrero de que recordemos estas cosas. No, el Señor ha instituido la cena del Señor para que nosotros tengamos comunión con Él. Y al tener comunión con Él, somos fortalecidos, nuestra fe crece, recibimos gracia para seguir adelante. Y el último, la oración. Creo que no hay práctica más descuidada en la iglesia que esta. Porque al final, si bien hablé de la palabra, uno viene y se congrega, ¿verdad? Entonces escucha. Puede que tal vez la disposición de su corazón no esté muy correcta o no esté muy bien, pero viene y escucha. O de la cena del Señor, bueno, uno ya está sentado y te llega, ¿no? el pancito, entonces a veces unos comen así nomás, ¿no? Pero te llega. Pero en la oración, algo que es tan íntimo, tan privado, ¿quién te controla? ¿Quién te obliga? Creo que no hay disciplina espiritual más descuidada que la oración. Y eso es algo que solamente tú puedes evaluar de ti mismo. ¿Quién desde aquí adelante podría decir, oh sí, tal hermano ora mucho? O tal hermano, no, él no ora, nunca lo he visto. No se puede hacer eso, tú mismo puedes evaluar. ¿Has descuidado la oración? Es bien irónico que a veces las personas están en muchos conflictos, ¿no? Y están con esto y con el otro, quieren hablar con alguien, quieren desahogarse. Y si solamente les haces la pregunta, ¿estás orando? Ellos mismos parecen sorprenderse de que no lo están haciendo. ¿Cómo puedes hacer tus quehaceres sin alimentos? No sé. Hay gente que se desmaya a veces cuando no desayuna, ¿verdad? Y si la vida es tan dura, a diferencia de las series que les comentaba al inicio, si la vida es tan dura, ¿cómo podríamos nosotros darle frente sin la oración? Así como te hice la pregunta de bueno, si ya has terminado de leer la Biblia, ¿oras? No respondan, por favor. ¿Pero oras?
no podemos entrar a discutir, ¿no?, los tiempos o la calidad. Cuando yo estoy no sé, con ciertas responsabilidades por el trabajo y descuido de alguna manera la oración, ya puedo prever mi caída, ¿no? Poco a poco te das cuenta que no has orado no, ya me veo haciendo las peores cosas. Porque no hay fortaleza, ¿no? No hay fortaleza para nada. Estás débil espiritualmente, al acecho de Satanás, que está representado como un león ahí dispuesto a devorarnos. Él no viene a hacernos cosquillitas, ¿verdad? Hermanos, no nos descuidemos de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice muy claramente: orad sin cesar. La oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Por favor, hermanos, que nuestras oraciones no se limiten solamente a pedidos y a pedidos y a pedidos y a pedidos. Sí, tenemos que agradecerle. También debe incluir una confesión honesta de nuestros pecados. Y no la típica de sin tiempo de perdóname por si algo he hecho, ¿verdad? O por todos mis pecados. Y reconocer con agradecimiento sus misericordias. Pese a que el Señor te dé o no te dé la petición, ¿verdad? Bien. Estos medios de gracia se nos muestran en la Biblia. Obviamente no son llamados como tal. La palabra, ya sea en la exposición, desde púlpito, que tú la escuches, la recibas, la creas y la practiques, o la palabra en la devoción personal, de que tú la leas y reflexiones en ella. Y las ordenanzas de Dios, el bautismo, que no lo tengas en poco, no es un evento que ya pasó y bueno, ya fue. La realidad que ha representado eso sigue siendo actual en tu vida. Eres limpiado. Así como el agua limpia el cuerpo, el Señor nos sigue limpiando. Y la cena del Señor, no la tengas como simplemente una ayuda a memoria para acordarte de Él. Estamos teniendo comunión con Él. Volvamos al relato de mi sobrinito y la reflexión que yo estaba haciendo. Qué ingenuo pensar que la vida es así de fácil como una serie. Al final entendí que él tenía razón. Porque esa es la confianza de un niño. No resultó siendo un pensamiento ingenuo como yo pensé, ¿no? Bueno, es niño, no sabe que la vida es dura. No. Esa es la confianza de niño. Ellos siempre se salvan. Qué tonto el muchacho, pensé. Pero el creyente en Cristo siempre se salva. Esa fe de niño es la que quiero. Porque puede que el Señor no nos sane siempre, ¿verdad? O que resuelva todas las cosas en la manera en la que nosotros hemos pensado. Pero el Señor siempre nos salva. Todo aquel que ha sido elegido por la misericordia de Dios siempre se va a salvar. Entonces puedo repetir las palabras de mi sobrinito: siempre me voy a salvar. Sin que eso signifique obviamente que todo va a salir bien, pero siempre me voy a salvar. Algún día todas estas cosas y todos estos dramas como de serie o de película van a terminar. Y va a llegar el momento en el que el Señor enjugue todas nuestras lágrimas y ya no haya muerte, ya no haya enfermedad. Y nos vamos a salvar. Todos los dramas por los que estás pasando y que te tienen ahí llorando y triste, van a pasar.
todo va a estar bien. El Señor viene. El Señor viene pronto y todo esto va a acabar. Ya no va a haber más sufrimiento. Con esas consideraciones, por favor, dispongámonos a recibir la cena del Señor, ¿sí?